Buenos días, hoy como toda la mañana iniciando el estudio bíblico de la palabra de Dios. Hoy vamos a tener un estudio muy hermoso en el cual vamos a escudriñar la Sagrada Escritura y para verificar el amor y la pureza que Dios nos transmite a través de ella. Hoy vamos a estudiar Mateo en el capítulo 16, versículo 18. ¿Qué nos transmite Mateo a través de las Escrituras? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fíjate lo que Dios le está transmitiendo a Pedro, ¿verdad? Y yo también te digo que tú eres Pedro, tú eres Pedro. Sobre esta roca se está refiriendo a Cristo Jesús, edificaré mi iglesia. Bueno, en ese momento Dios le estaba diciendo a Pedro sobre la base fundamental de la iglesia. Y por eso es que tenemos que llevar el concepto del amor y de la formación. Vamos a darle gracias a Dios porque Él nos permite todos los días llevar este estudio, llevar y escudriñar su santa palabra. Cuando nosotros escudriñamos su santa palabra, nos llenamos de amor, nos llenamos de fortaleza, nos llenamos de alegría, nos llenamos de energía. Esa energía que Dios nos transmite a nosotros a través de su santa palabra. Es la formación en la cual Él nos habla y directamente nos comunicamos con Él. Cuando nosotros escudriñamos su santa palabra, vemos las cosas maravillosas que Dios nos transmite. Por eso hoy le doy gracias a Dios, porque cada día me siento más fortalecido en esa piedra que es Cristo nuestro Señor. Esa piedra del fundamento, de la base creadora, que es Cristo nuestro Señor. Cuando nosotros vamos a la iglesia de Dios y nos fortalecemos en ella, crecemos en ella y nos formamos en ella, bueno, nos estamos llenando de alegría cada día y un amor puro que Él nos transmite a través de su santa palabra. Entonces, cuando yo voy a la formación en la cual Él me transmite, wow, yo me lleno de alegría y de amor y de bendición. Y por eso, Padre amado, pues yo todos los días yo le doy gracias a Él porque me siento fortalecido en Cristo nuestro Señor. Y eso es la formación en la cual Él nos da a través del verdadero amor. Cuando nosotros vamos al verdadero bautismo, ¿quién mandó a bautizar? Cuando vamos al libro de Mateo, en el capítulo 28, nos damos de cuenta quién mandó a bautizar y qué es el bautismo. ¿Cuál es la reacción que uno toma cuando uno se bautiza en Cristo nuestro Señor? Que es la base en la cual Él nos está indicando en Mateo 16, 18. La piedra fundamental que es Cristo nuestro Señor, la iglesia de Dios. Y cuando nosotros nos bautizamos en Cristo nuestro Señor, vamos al amor, a la esperanza en la cual nacemos de nuevo en una formación limpia y pura para Dios. Cuando nosotros nos bautizamos en Cristo, Él nos está diciendo, bautízase en el nombre de Dios, porque el bautizo es la pureza, es la limpieza del cuerpo, puro para Cristo, porque Él nos enseñó esa obediencia de su palabra. Entonces, cuando nosotros vamos al libro de Mateo 28, versículo 18, ¿qué nos dice el versículo 18? Y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fíjate que Él nos manda a bautizar, Él nos manda a que nos bauticemos en Cristo para ser nueva criatura.
Nacer de nuevo no significa que yo voy a ir al vientre de mi madre, no. Nacer de nuevo significa que yo dejo todo mi pasado malo que yo podía haber tenido, todos mis pecados atrás y seguir el camino, seguir el legado que Cristo nos enseñó. Ese legado maravilloso, hermoso, en el cual Él nos enseñó la obediencia. Ser obediente significa andar en la disciplina, en la formación en la cual Dios nos está enseñando a través de Cristo nuestro Señor. Por eso es que esa piedra fundamental, que es la base, es el fundamento que nosotros debemos seguir, es la pureza de la iglesia. Y cuando nosotros vamos a la pureza de la iglesia, estamos llevando el mensaje de amor y de esperanza. Cuando nosotros estudiamos el libro de Números, en el capítulo 20, libro de Números, en el capítulo 20, versículos del 7 a 12. Vamos a estudiar Números. Libro de Números, capítulo 20, versículos del 7 al 12. ¿Qué nos dice en el libro de Números? Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña. A vista de ellos, ella dará su agua y la sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón la congregación. Delante de la peña le dijo: oís ahora, rebelde. Moisés se está refiriendo al pueblo de Dios, que era Israel. Y le dijo: oí ahora, rebelde, porque ellos estaban en rebeldía porque le pedían agua para ese pueblo, que era Israel, que estaba lleno de sed, tenía mucha sed. Pero ellos querían, atacaban a Moisés, ¿verdad? Entonces se reunieron, entonces él los reunió y los reunió totalmente. Y entonces a lo que Moisés toma la vara de la congregación para satisfacer la sed de ese pueblo maravilloso, entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él mandó, y se reunió Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y le dijo: y ahora, rebelde, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y su bestia. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que le he dado. Fíjate en la cual ellos totalmente desobedecieron a Dios. Porque ¿qué hizo Moisés? En vez de hablarle a la peña, decirle que como Dios le había mandado, él lo que hizo fue golpear la peña 2 veces con la vara. Prácticamente se tomó su autodeterminación como él mismo, diciendo, hablándole a la peña, le dijo, la golpeó 2 veces diciendo: salga agua, yo mando. Sí, él mismo se da ese poder, pero se olvida del Dios poderoso que es creador del cielo y la tierra. Entonces, eso fue un error que cometió Moisés, porque él tenía que hablarle a la peña como Dios le había indicado, le había mandado, pero él no hizo eso. Bueno, esos son uno de los errores que muchas veces nosotros cometemos, porque nos creemos nosotros mismos, y eso es lo que hoy en día hay muchas religiones que utilizan esas tácticas como medidas, pero son falsas, porque el poder es de Dios. Yo no le puedo decir a una persona en el momento de una congregación, de un momento de que estamos orando,
yo ordeno. Prácticamente yo, el yo, pues yo me estoy autoestimando yo mismo. Me estoy olvidando de Dios Todopoderoso. Por eso es que tenemos que analizar y ver antes. Porque si yo soy creyente de la palabra de Dios y tengo esa formación de Dios y creo en mi fe pura, sagrada para Dios, Él es primero. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la formación en la cual Dios nos indica a nosotros de esa gran formación que es la bendición. Por eso es que nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que la palabra de Dios nos indica a través de la Sagrada Escritura. Porque yo no puedo sobresalirme de ella. Mantenerme de ella es la pureza. ¿Por qué? Porque todo lo que está escrito está, es palabra de Dios. Dentro de ella es palabra de Dios. Yo no puedo salirme de ella. Y yo no puedo tomar determinaciones por mí mismo, creyéndome yo mismo un superpoderoso. No, Señor. El poder es del poder del Espíritu Santo. El poder es el poder de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la formación en la cual Cristo nos transmite a través de esa piedra, ese fundamento. Y el fundamento es la iglesia de Dios. Nosotros estamos, ¿cómo se llama? La base fundamental es la piedra, que es Cristo nuestro Señor. Esa es la base, porque Él nos enseñó ese legado maravilloso. Llevar el mensaje de amor y de esperanza a cada pueblo, a cada nación, para que ese pueblo día a día se llene de amor y busque a Dios de corazón. Eso es lo que la palabra de Dios nos está indicando. ¿Cuál es la razón en la cual, por qué el bautismo puro en la cual nosotros tenemos que llevar esa formación? Vamos a estudiar cuál es la forma correcta de bautizarse. Vamos a estudiar el libro de Mateo capítulo 3, versículo del 13 al 16. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, al río Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Fíjate lo que le dice Juan: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Fíjate ese gran ejemplo que Dios nos está dando a nosotros a través de Cristo nuestro Señor. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejo. Y Jesús después fue bautizado, subió luego del agua, y aquí el cielo le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fíjate la formación en la cual Dios nos está indicando esa formación, esa pureza, porque esa pureza la conseguimos en el amor verdadero que es Cristo nuestro Señor. Ahora, cuando nosotros estudiamos la formación y la pureza, que es la piedra fundamental en Cristo, pues seguimos escudriñando su santa palabra. Nos vamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 32. En el capítulo 32, ella nos está indicando la palabra de Dios en el versículo 3 y 4. Porque el hombre de Jehová proclamaré, engrandece a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud de Dios, de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Fíjate, es la formación, es la roca cuya obra es perfecta. ¿Y cuál es la roca perfecta? La iglesia, que es Cristo nuestro Señor. Es una formación de pureza en la cual nosotros, cuando nosotros vamos a la iglesia de Cristo, nos llenamos de amor y de ese gozo
maravilloso que nos transmite la iglesia, que es Cristo nuestro Señor. Cuando nosotros vamos a ese gozo maravilloso, bueno, nos llenamos de alegría, nos llenamos de energía, nos llenamos de tanta, bueno, ¿cómo quisiera yo explicarle? Nos llenamos de tanto amor, porque uno cambia. Dios nos cambia ese mal carácter que puede tener la persona, cambia esa vieja persona, lo transforma, lo hace ser una persona distinta. Y cuando nosotros doblamos rodillas para el Creador, Dios nos transforma, nos cambia nuestra forma de ser, ese mal hábito que teníamos, queda atrás, y por eso llevamos por dentro el verdadero amor de Dios. Y ese legado fue el que Cristo nuestro Señor nos dejó, ese legado maravilloso. Caminar con Jesús es lo más hermoso de la vida, cuando nosotros andamos de la mano con Jesús, porque andamos de la mano, andamos protegidos por Cristo nuestro Señor, con ese manto maravilloso que Él siempre nos cubre y nos protege, ese manto de amor y de esperanza. Por eso, cuando nosotros vamos a Cristo, Él nos llena de esa alegría, y es la roca cuya obra es perfecta. Es la roca cuya roca es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Fíjate, cuando nosotros andamos de la mano con Jesús, bueno, los caminos del amor y de esperanza son la vida. Es la formación en la cual Él nos está dando a nosotros, para que lo alabemos y lo glorifiquemos a Él como único Padre, Creador del cielo y la tierra. Es la formación que es Cristo nuestro Señor, esa piedra del fundamento. Y por eso cada día pues uno se llena más de amor y de esperanza. Y esa alegría pues uno la siente en su corazón. Y nos formamos en el verdadero amor. Vamos a estudiar el libro de Salmo. El libro del Salmo. Aquí está el libro de Salmos, capítulo 62. Salmo, capítulo 62. Capítulo 62. En el versículo 7, en Dios está mi salvación, mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. ¡Wow! Fíjate. En Dios está mi salvación, mi gloria. En Dios está mi roca fuerte. ¿Y cuál es la roca fuerte? Cristo nuestro Señor. Esa es la roca del fundamento, de la formación. Por eso, cuando nosotros estudiamos su amor, su pureza, y vemos en Él la formación. Y entonces, estudiamos el libro de Marcos, en el capítulo 16, versículo 16. ¿Qué nos dice Marcos en el capítulo 16? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si tú crees en la piedra fundamental, que es Cristo nuestro Señor, su palabra nos está diciendo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si tú crees en Dios, si tú crees en el poder del Espíritu Santo, si tú crees en la base fundamental, que es el fundamento de la iglesia de Dios, que es Cristo nuestro Señor, y te bautizas en Cristo, serás salvo. Y si no, serás condenado. Si no te bautizas y no crees en el Señor, porque no crees, pues, tú no crees en nadie, eres ateo. Bueno, Dios mismo nos está diciendo aquí en el libro de Marcos,
en el libro de Marcos, en el capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, esa es la formación en la cual Dios nos transmite de la iglesia de Dios, de la formación de Dios, en la cual nosotros, como creyentes de su palabra, formamos esa iglesia en la cual es Cristo nuestro Señor, que es la piedra del amor y de la esperanza, es la piedra de la formación, es la piedra de la vida, es la piedra del amor y la pureza. Entonces, cuando estudiamos Primera de Pedro en el capítulo 2, versículo 4, decimos: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Fíjate, aquí Dios me está hablando. Acercaos a él, piedra viva. A él, piedra viva. ¿Y quién es él, la piedra viva? Es la base fundamental, que es Cristo nuestro Señor, la iglesia de Dios. Desechada ciertamente por los hombres. Los hombres la ignoraron. Prácticamente se burlaron de él. Desecharon prácticamente la formación que Cristo formó. No la tomaron en cuenta. Y eso es lo que me está hablando aquí en el libro Primera de Pedro. Desechada por los hombres. Desechada quiere decir que la ignoraron. No tomaron en cuenta la piedra fundamental que es Cristo nuestro Señor. Por eso es que tenemos que tomar en cuenta esa formación en la cual Cristo nos habla a nosotros, de la piedra fundamental, la iglesia de Dios. Porque nosotros como cristianos debemos centrarnos en la formación y en la pureza. La palabra de Dios es clara. Cuando está escrito en la Sagrada Escritura, es palabra de Dios. Y Él nos habla a nosotros esa formación, ese fundamento. Y por eso es que tenemos que tomar en cuenta la formación que Cristo nos está enseñando. La palabra de Dios es la palabra del amor, es la palabra de la formación en la cual nosotros seguimos el mensaje bíblico de Cristo nuestro Señor. Porque cuando tú desechas, ignoras, estás ignorando la palabra de Dios, estás ignorando la iglesia de Dios, ¿verdad? No tiene oído para oír la palabra de Dios, la desecha. Y eso fueron lo que hicieron los fariseos, los escribas, cuando ignoraron la formación, el fundamento de la iglesia, que es Cristo nuestro Señor. Y los fariseos, ¿qué hicieron? La ignoraron, la pisotearon, ignoraron y llevaron a Cristo nuestro Señor a la cruz, a la muerte, porque ellos esperaban un Mesías triunfante. Nunca esperaron un Mesías sufriente. Era un Mesías triunfante de poder, de reinado. Pero recuerde de que Cristo vino sufriente, humilde, lleno de amor, lleno de bendición. Y esa es la formación en la cual Cristo nos está hablando a través de su santa palabra. Vamos a estudiar 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. ¿Qué nos dice el libro de Corintios? Vamos a estudiar 1 Corintios. En el capítulo 10, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Fíjate, aquí me está diciendo, el agua viva de la formación que todos bebieron era la roca espiritual. Esa roca llena de amor y de pureza. Esa roca llena de vida. Bebían el agua de vida, que es Cristo nuestro Señor. Cuando nosotros bebemos de esa agua, esa es la bendición de Dios Todopoderoso. Por eso, cuando nosotros tomamos del amor y de la bendición, es el amor en la cual nosotros nos llenamos de fortaleza, de esa agua viva que es la roca, la piedra fundamental en Cristo.
Y qué más hermoso es cuando nosotros tenemos el concepto de la formación. Vamos a estudiar Efesios y tenemos ese concepto de formación. Vamos a estudiar Efesios capítulo 2, versículo 20. ¿Qué nos dice Efesios? Edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¡Wow! ¿Se da cuenta? Jesucristo mismo es la piedra fundamental del amor y de la esperanza. Edificados sobre el fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Mire, ahí es cuando uno se llena más de amor, porque a la medida que tú empiezas a escudriñar la santa palabra y cada día aprende más, porque cada día aprendemos más de su palabra, cada día nos llenamos más de fortaleza, más de sabiduría, porque entendemos más el mensaje bíblico que Dios nos está transmitiendo en su santa palabra. Y es por eso que cuando nosotros vamos al concepto de la formación, en la cual Cristo nuestro Señor nos habla a través de su santa palabra, pues nos llenamos de esa formación espiritual. Vamos a estudiar a Juan en el capítulo 19. Vamos a estudiar Juan. ¿Qué nos dice Juan en el capítulo 19? En el capítulo 19, ¿qué nos está diciendo Juan? Vamos a estudiar Juan. En el capítulo 19, versículo 34 al 37. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio de su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creéis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrantado hueso suyo. También otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Mirarán al que traspasaron. Fíjense cuando uno va al concepto, wow, y ve cuando, por un costado, cuando el soldado hiere a Cristo nuestro Señor, salió sangre y agua. Esa sangre maravillosa que Cristo derramó para el perdón de nuestro pecado. Y sale agua de vida y de formación. La roca, la piedra fundamental de vida y de amor y de bendición. Esa agua de amor, esa agua de esperanza, esa agua de formación. Y cuando nosotros estudiamos su palabra, pues cada día nos sentimos más y más fortalecidos y Dios nos está dando más entendimiento de su palabra. Vamos a estudiar Juan en el capítulo 7. Capítulo 7, versículo 37. Versículo 37. En el último y gran día de la fiesta de Jesús, se puso el pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ven, ese es el agua del amor. Aquí Él nos está diciendo, si alguno tiene sed, beba. Venga a mí y beba. Porque es el agua de vida. Ese es el agua del amor y de la bendición. Es el agua de la esperanza. Es el agua para la formación. Cuando nosotros buscamos a Cristo nuestro Señor,
que es la piedra fundamental, la iglesia de Dios, estamos formándonos en esa fundación que Cristo formó, en la base de la piedra, que es Cristo nuestro Señor. Él nos lleva al camino verdadero para llegar al Padre Celestial, que es Padre Creador del cielo y la tierra. Es la formación del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa formación en la cual Dios nos está transmitiendo a nosotros del verdadero amor, del verdadero concepto de su palabra, del verdadero concepto del amor. Cuando estudiamos Primera de Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 11, estamos estudiando porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es? Es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento, sino es Cristo nuestro Señor. Eso es lo que yo analizo y veo la verdad de Cristo nuestro Señor, porque es la piedra fundamental. Y de aquí Cristo nos está diciendo a nosotros, Él nos está diciendo, porque nadie puede poner otro fundamento. ¿Y por qué hay tantas religiones hoy en día en el mundo? Porque violentaron, cambiaron la formación de Cristo, cambiaron totalmente la ideología de Cristo. Por eso, la iglesia de Dios está basada en la formación espiritual, que es la piedra, que es Cristo nuestro Señor. No hay otra iglesia sino la de Cristo nuestro Señor. Ahí está la base fundamental en la cual Él nos enseñó el fundamento de la formación. Él nos enseñó el camino verdadero para llegar al Padre Celestial, que es Dios Todopoderoso, Padre Creador del cielo y la tierra. Ese es el fundamento. No hay otro. Dentro de la Biblia escrito está. Y todo lo que está escrito en la Sagrada Escritura es palabra de Dios. Por eso, pueblo hermano, yo los invito a que escudrille la palabra de Dios y llegue a la verdad. Y la verdad es Cristo nuestro Señor. No hay otra iglesia en la cual Cristo nos enseñó a nosotros a caminar en una formación de una disciplina pura y de obediencia. Somos salvos por gracia, por fe y por la obediencia de su palabra, que son los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Cuando nosotros andamos en el verdadero camino de la formación, andamos bajo la gracia del poder del Espíritu Santo, esa formación pura en la cual Cristo nos transmitió. Porque somos salvos por gracia, por obediencia de su palabra, por fe. Y cuando obedecemos su santa palabra, que son los 10 mandamientos de la ley de Dios, ahí está la iglesia de Dios. Ahí está la formación de Dios. Y Dios nos lo transmite aquí en el libro de Corintios, en el capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Y cuál es el que está puesto? Es la fundación. Es Cristo nuestro Señor, el cual es Jesucristo. Entonces inventan tantas iglesias. ¿Con qué fin? Para engañar, para confundir al pueblo de Dios. Pero cuando uno escudrilla su santa palabra, escudrilla la verdad dentro de la palabra de Dios, que es la Sagrada Escritura, porque escrito está, esa es la bendición que Dios nos transmite a nosotros. Por eso, pueblo de Dios, yo los invito a ustedes a escudrillar la palabra de Dios, para llegar al fundamento de la verdad, que es Cristo nuestro Señor. Bueno, seguimos escudriñando su santa palabra. Vamos al libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 42. El libro de Hechos, versículo 2, 42. ¿Qué me dice aquí?
y perseveraran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Fíjate que el pan y las oraciones es la bendición en la formación en la cual Dios nos transmite con la auténtica fe que tiene tu corazón, porque es la formación de pureza. Es la oración de la formación de la pureza del amor verdadero que es Cristo nuestro Señor. El pan de vida, el agua de vida, la formación de vida, esa sangre maravillosa que Cristo derramó para el perdón de nuestro pecado. Él nos enseñó el camino verdadero para la obediencia de su palabra. Él nos enseñó el camino para el amor verdadero que es Cristo nuestro Señor. Ahora vamos a estudiar Colosenses. En el libro de Colosenses, vamos a estudiar Colosenses y vemos la formación de la pureza del Padre Creador. Esa formación de amor y de pureza. Vamos a estudiar Colosenses en el capítulo 1, versículo 18. ¿Qué nos dice el libro de Colosenses? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo que tenga preeminencia. Fíjate que Él nos está diciendo aquí algo del amor, que Él es la cabeza del cuerpo. ¿Y quién es la cabeza del cuerpo? Que es Cristo nuestro Señor. Él es la cabeza de la iglesia. El que es principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es una formación de amor y pureza. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Cristo nuestro Señor. Él es el centro de la formación de la iglesia. Él es la base, Él es la piedra del fundamento. Y por eso, cuando nosotros vamos al libro de Efesios, el libro de Efesios, vemos la formación en Cristo nuestro Señor. Y vamos al capítulo 5, versículo 25. Vamos a que nos dice Efesios. En el capítulo 5, 25. Marido, ama a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjate que Él nos está diciendo aquí: maridos, ama a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el legado, ese es el amor que Cristo nos dejó. Él amó tanto a la iglesia que Él se entregó por ella. Y por eso Él nos recomienda a nosotros: marido, amad a su mujer. Él aquí nos está diciendo: maridos, ama a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Esa es la formación. Ahora vamos al libro de Salmos. ¿Qué nos dice Salmo? Vamos a estudiar Salmo. Vamos a estudiar el libro de Salmo. Salmo, vamos a estudiar Salmo, el libro de Salmo. En el capítulo 71, 71, en el versículo 3. Será para mí una roca de refugio, a donde recurra. Y yo continuamente, tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Tú eres mi roca y mi fortaleza. Fíjate que, ¿cuál es la roca? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la formación en la cual Cristo nos está enseñando a través del amor y de la esperanza? Por eso es que debemos formarnos en Cristo nuestro Señor, seguir ese fundamento del amor y de la esperanza. Pueblo de Dios, yo los invito
a que busquemos a Dios de corazón, escudriñemos su santa palabra, estudiemos la Biblia. Nosotros cuando estudiamos la Biblia, Dios nos da esa sabiduría, ese entendimiento del amor y de esperanza. Busquemos a Dios de corazón, porque cada vez cuando nos llenamos de amor, Dios siempre nos protege y nos cuida y nos guía. Por eso yo los invito a ustedes, pueblo de Dios, busquemos a Dios, porque Dios nos ama, Él nos quiere, Él nos ama día a día. Él quiere que tú y yo todos nos salvemos. Él quiere que todo el mundo se salve, que busque a Dios de corazón, que lo busque. Aléjese de las cosas malas y busquen a Dios de corazón. Por eso, pueblo de Dios, hoy pues me siento fortalecido cada día y me siento feliz de hoy en este estudio que tuvimos de esa formación sobre la roca y el bautismo que es Cristo nuestro Señor. El verdadero amor que es la piedra fundamental en Cristo. Cuando estudiamos su santa palabra, nos llenamos de ese amor. Y cuando vamos a estudiar Mateo para cerrar este estudio que hoy tenemos, en la cual nos está indicando Mateo en el capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fíjate lo que Dios le está diciendo a Pedro. Tú eres Pedro. Sobre esta roca, ¿a quién se está refiriendo él? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y de qué roca nos está hablando? De Cristo nuestro Señor. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta es la formación, esa es la pureza que Cristo nos transmite. Bueno, pueblo de Dios, llegando al final, le damos gracias a Dios porque hoy tuvimos un estudio muy maravilloso, muy fortalecido en Cristo y siguiendo esa formación que Cristo nos da todos los días y cada día nos llenamos más de alegría y de fortaleza y llevándole el mensaje al pueblo de Dios cada día para que ese mensaje de amor y de esperanza le abra las puertas a Dios Todopoderoso, le abra ese corazoncito a Dios Todopoderoso, porque Él nos ama, Él nos quiere, Él quiere que nosotros, que cada uno nos salvemos. Y por eso Él nos da esa oportunidad de seguir fortaleciéndonos en Cristo y buscarlo a Él todos los días, todos los días, todos los días. Bueno, Dios me los bendiga, Dios me los proteja a todos y que la bendición del cielo caiga sobre todos ustedes y que, bueno, qué más lindo y más hermoso cuando uno andamos de la mano con Dios, como dice la palabra, caminando con Jesús es la fortaleza de la piedra divina, es la piedra del amor, es la piedra de la esperanza y fortaleciéndonos en Cristo todos los días. Gracias, Padre amado. Bye, bye, para este gran pueblo de Dios. Bye, bye.